Vamos a comenzar este acto en el que la Academia Andaluza pues, tendrá la presentación del nuevo académico correspondiente, el profesor Antón Costas. Quiero empezar pues, dando las gracias a todos los que nos acompañáis, ¿no?, en este acto solemne de entrada del académico, especialmente pues, a los académicos, académicas también, ¿no? Me produce mucha satisfacción poder decir académicas en plural, ¿no? En un solo año, pues haber conseguido dar ese pequeño paso adelante. También a representantes que, como el director general de Política Económica de la Junta de Andalucía, que hoy está aquí con nosotros, también, pues, como no, a mi exconsejero Rogelio, bienvenido también, y a las alumnas y a los alumnos que también hoy se encuentran aquí. Agradecer también a los patrocinadores, ¿no? Somos una corporación de derecho público perteneciente y creada por la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Universidades, pero muchos de estos actos pues, serían muy difíciles si no fuera por nuestros patrocinadores, en este caso agradecer especialmente a la Fundación Cajasol. Voy a resumir brevemente cómo será el acto, porque bueno, tiene, digamos, peculiaridades propias. Tenéis que entender que las academias pues somos instituciones tradicionales que nos regimos por nuestras propias dinámicas y protocolos. Quizás el cambio fundamental respecto a lo que sería una conferencia normal es que aquí la presentación del ponente pues no se hace antes de la conferencia, sino que se hace posteriormente a su discurso y lo hará, en este caso, el académico, el ilustrísimo señor Felipe Romera, que será quien le dé el discurso de respuesta y que ya nos acompaña aquí. Pero antes de llegar a eso, el primer paso será la lectura del acuerdo de designación de nuestro nuevo académico correspondiente. Después, los académicos y los ilustrísimos señores Alejandro Cardenete y Alfonso Rodríguez Sánchez de Alba acompañarán a nuestro nuevo compañero a la sala. Será cuando él haga la lectura del discurso que se está titulado «Los economistas como asesores de política, ¿a quién deben de hablar? ¿Al poder o a la sociedad?». Posteriormente será el académico Felipe Romera quien le responderá y tendremos la jura de entrada del nuevo académico, se le impondrá la medalla de la academia, ocupará el asiento del académico, ahí es cuando será la lectura del discurso de respuesta de Felipe Romera y clausuraremos el acto, ¿no? La idea es que sea un acto en total, pues que unas 2 horas, un poco menos. Pues ya sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro vicepresidente segundo, que asume hoy la labor de secretario académico también, para que lea el acuerdo de designación del nuevo académico. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, leo fielmente lo aprobado y visado por el secretario de esta Corporación de Derecho Público. La Junta General de la Academia, válidamente constituida en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2025, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos. Primero, designar al ilustrísimo señor don Antón Costas Comesaña, académico correspondiente de esta corporación. Segundo, encomendar a la Junta de Gobierno la organización del acto de recepción solemne del académico designado. Acuerdo que se ejecutan precisamente en este acto, en Sevilla, a 23 de octubre de 2025. Bien, pues serán los académicos, los ilustrísimos señores, como he dicho, Alejandro Cardenete y Alfonso Rodríguez, quienes saldrán de la sala y acompañarán a nuestro nuevo compañero. Pues bien, profesor Antón Costa, cuando usted quiera, proceda con el discurso de ingreso.
Sí, buenas tardes a todas y a todos. Excelentísimo señor presidente, académicos de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, señoras y señores, es para mí, mis primeras palabras tienen que ser obligatoriamente, pero no solo por motivos protocolarios, por decirlo así, sino por el honor y el privilegio que se me concede en esta academia por el hecho de mi elección como académico correspondiente. Espero poder contribuir a los trabajos de esta academia de una manera activa en la medida de mis fuerzas y también de los reclamos que el presidente de la propia academia me pueda hacer, ¿no? Decía, considero un honor y un privilegio el entrar a formar parte de esta academia, donde la mayoría de los miembros de ella son personas a las que respeto académica y profesionalmente, ¿no? Quisiera, si es posible, poder poner en las personas de dos de los académicos este agradecimiento y este honor. Por un lado, en la del presidente, de alguna manera, aunque sea así un poco coloquial, no deja de ser un nieto intelectual en la medida en que su vinculación académica e investigadora a uno de mis mejores discípulos, a Germán Bel, de alguna manera establece esa conexión, ¿no? Y en segundo lugar, hacerlo también el agradecimiento al académico que hoy será mi padrino, Felipe Romera. Es una persona a la que admiro y respeto de una manera profunda. Creo que su conocimiento de lo que es la innovación en nuestras economías, en nuestra sociedad, y no solo su conocimiento, el trabajo desarrollado a través del Parque Tecnológico de Málaga es realmente un ejemplo, no ya solo nacional, sino un ejemplo internacional de éxito en el que hoy se miran muchas otras ciudades y muchos otros países, ¿no? Por lo tanto, insisto, mi agradecimiento por esta elección y como académico correspondiente. El tema que he elegido para este discurso me viene un poco de la preocupación que es con el título de El papel de los economistas como asesores de políticas. ¿A quién deben hablar? ¿Al poder? Ya sea al poder político, al poder económico, o deben hablar a la sociedad. ¿Por qué he elegido este tema para este discurso de hoy? En primer lugar, porque manifiesto mi preocupación por una cierta pérdida de prestigio, por decirlo en palabras suaves, ¿no? Una cierta pérdida de prestigio y de confianza de los economistas como asesores de política en el seno de nuestras sociedades. Y creo que esta desconfianza de nuestras sociedades en nuestro papel como expertos, que podría extender también un poco a otros expertos de disciplinas diferentes a la economía, es una circunstancia perjudicial, a mi juicio, para el papel que debemos desarrollar en la orientación, en el ofrecimiento a la sociedad y a los poderes públicos, en el ofrecimiento de análisis y de posibles ideas, de posibles propuestas para fomentar la prosperidad de todo el mundo, la prosperidad compartida en todos nuestros países. En todo caso, querría llamar la atención sobre esta circunstancia, pero no constituye con todo, muchas gracias, no constituye el núcleo de lo que hoy querría trasladarles. Pero en todo caso, y viendo la presencia de alumnos de economía o de empresa, de ciencia empresarial, déjenme hacer una reflexión final.
Este sentimiento de desconfianza que veo en muchas de nuestras poblaciones también se ha ido incrustando poco a poco en nuestra propia profesión. Quizá para dar una única referencia, ha sido para mí a la vez que una sorpresa, pero una sorpresa positiva, verlo ocurrido este año en lo que es la reunión más importante de economistas del mundo, que es la reunión en Estados Unidos de los miembros de la American Economic Society, ¿no? En esa reunión sucedió un hecho que creo que refleja muy bien lo que intento trasladarles, esa desconfianza en nuestra profesión, en el papel que desarrollamos, ¿no? Y fue cuando en una de las reuniones de trabajo de la reunión anual, Jackson Furman, un economista de gran prestigio de Harvard y que además fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, intervino para hacer esta observación. Acababa de hablar una economista también muy conocida, Kimberly Clausing, es también una ex miembro de la administración Biden y autora de un libro reciente que ensalza las virtudes del libre mercado en estos términos. Todos los economistas en esta sala, decía Kimberly, todos los economistas en esta sala están de acuerdo en que en la defensa del libre comercio, ¿no? En la defensa de la globalización sin ningún tipo de restricciones. Cuando intervino Furman, insisto, dice lo siguiente, dice Furman, usted dice que todos los economistas en esta sala estamos de acuerdo con su libro, y prosiguió, pero nadie fuera de esta sala está de acuerdo con su libro, dice Furman, ¿no? Y señala a continuación, dice, los economistas debemos hacer mejor nuestro trabajo, entendiendo los problemas que preocupan a la gente. Bien, pues yo considero, aunque esto no es el tema de mi intervención de hoy, que uno de los problemas que interesan a la gente en cualquier país desarrollado, en cualquier democracia liberal como la nuestra, es la pérdida de prosperidad compartida en nuestros países a lo largo del territorio, a lo largo de nuestras comunidades, ¿no? Cuando en el año 2016 ganó un poco de forma sorpresiva las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, una pregunta que se hizo de forma general es ¿qué había ocurrido? ¿Cómo se podía explicar la sorpresa del triunfo de Donald Trump? Y a continuación, prácticamente no llegaron 2 años después, en el 2018, un economista muy prestigioso de orientación liberal de la Universidad de Chicago, Rajaran Rajan, que además ha sido, entre otras cosas, presidente del Banco Central de la India, escribió un libro que no está aún traducido en castellano con el título de Third Pillar, el tercer pilar. Dice, ¿el tercer pilar de qué? El tercer pilar de la prosperidad de un país. Y la tesis de Rajan en ese libro es que en Estados Unidos y en otros países, como es el Reino Unido, con el caso del Brexit, a lo largo de las décadas anteriores, los economistas y los responsables de política pública habían olvidado, concentrados solo en el papel del mercado y del Estado que lo tiene en la búsqueda de la prosperidad, habían olvidado el tercer pilar de la prosperidad, que es la prosperidad territorial, la prosperidad de comunidades, de ciudades pequeñas, medianas o también del mundo en general rural. Y con unos datos muy precisos pudo demostrar que Trump había ganado los votos diferenciales con respecto a Hillary Clinton, especialmente en aquellos condados de los Estados Unidos donde se había perdido prosperidad
en las últimas décadas como consecuencia un poco del fenómeno de desindustrialización y fuerzas relacionadas. Es un tema que quería apuntar por el hecho de estar hoy en la Academia Andaluza de Ciencia Regional. Creo que un mayor interés nuestro y de otros expertos en las fuentes de la prosperidad territorial, de la prosperidad de las comunidades asentadas en el territorio más allá de las grandes urbes, es un problema urgente al cual debemos atender. Dicho esto, el núcleo de mi discurso de hoy es otro. Quisiera un poco hacer una reflexión sobre el papel de los economistas como asesores de políticas, insisto, de políticas públicas, a la luz de dos transformaciones que están teniendo lugar en nuestros países. Una de ellas es el retorno a nuestras economías, a nuestra sociedad, el retorno al menos de esa palabra que llamamos incertidumbre radical. Aunque pueda sorprender, esta es una novedad. Es decir, los economistas estamos familiarizados y la mayor parte de la ciudadanía, los empresarios, directivos, los ciudadanos en general, están familiarizados con el concepto de riesgo. Riesgo es un concepto que está en la economía, que está muy delimitado, pero no con incertidumbre. Incertidumbre no es riesgo, incertidumbre es otra realidad. Incertidumbre fue un término que se introdujo en los años 20, 100 años antes, en los años 20 por dos grandes economistas, por Robert Nye de la Universidad de Chicago y por John Maynard Keynes de la Universidad de Cambridge, el Cambridge inglés, ¿no? Volveré a este término en un rato, pero al menos de momento lo que sí me interesa señalar es esto. Creo que tenemos que incorporar a nuestros análisis, al análisis económico, el fenómeno nuevo, entre comillas, de la incertidumbre radical. Y el segundo fenómeno que me interesa para esta reflexión es el concepto o término de sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto nuevo, introducido un poco en la conversación pública, en el debate público, pero que no está en el análisis económico, no está abordado como una prioridad básica de nuestras sociedades, de nuestra economía. Y esta aparición de la sostenibilidad dentro de los objetivos de política pública, de política económica, creo que también nos obliga a cambiar partes importantes de nuestro análisis, ¿no? Voy, por lo tanto, a desarrollar, midiendo el tiempo, a desarrollar estas dos cuestiones, ¿no? La incertidumbre y cómo tiene que modificar nuestro análisis y cómo tiene que modificar también nuestro comportamiento como asesores de política. Aquellos que nos dedicamos a esto, no es la única actividad profesional de un economista esta, ¿no? Aquí mi idea de arranque sería, aunque les pueda sorprender, el mundo ha cambiado en el inicio de esta década de los 20. Quizá citando al novelista Mark Twain, ¿no? Mark Twain dijo, recordando lo que había dicho Carlos Marx, que la historia no se repite, Mark Twain dijo, la historia no se repite, pero rima. Indudablemente, lo que hoy estamos viendo en nuestras sociedades rima con lo que ocurrió en los años 20 y 30 del siglo pasado. Y cuando estábamos un poco esperando en estos años, hasta inicio de estos 20, que ocurriese lo inevitable era que tuviésemos que enfrentarnos a retos, en algún caso existenciales, ¿no? Como es la pérdida de productividad en todas nuestras economías, de ritmo de productividad en nuestras economías, ¿no? Lo inevitable era que tuviésemos que enfrentarnos un poco a esa recuperación de la prosperidad compartida, que tuviésemos que enfrentarnos un poco a cómo somos capaces de dirigir la globalización a aquellos objetivos que son de bien común. Eso era lo inevitable. Sin embargo,
recordando a Keynes, que decía en aquellos años que cuando esperábamos que ocurriese lo inevitable, lo que ha ocurrido es lo impensado. Lo impensado en esta ocasión, que ha sido una crisis sanitaria mundial, la COVID, que nos ha sorprendido a todos y que suponemos que volverá a ocurrir fenómenos similares de ese tipo. Lo impensable era que volviese la guerra al centro de Europa. Guerras ha continuado existiendo, pero en los márgenes, por decirlo así, de las sociedades desarrolladas, ¿no? Sin embargo, no, ahora nos enfrentamos de nuevo, casi un siglo después, de nuevo al retorno de la guerra al centro de Europa. Esto era absolutamente impensable, ¿no? Este tipo de elementos tienen una consecuencia importante, que es la introducción de esa realidad y de ese concepto que es incertidumbre radical. Y les decía antes, no es incertidumbre, no es riesgo. Riesgo, si se fijan, son sucesos, sucesos que sabemos con elevada probabilidad que nos pueden o no nos pueden ocurrir. Tener un accidente de coche es un riesgo probable. Si se dedican al comercio exterior, que haya una devaluación de la libra o del euro o del dólar, es un evento probable, ¿no? Que se nos queme la casa, digamos, pues es un evento probable, ¿no? Pero esos riesgos, fíjense, no paran la vida. No paran la vida nuestra como personas, como familias, como hogares, pero no paran la vida económica ni la vida pública. ¿Por qué? Porque sobre esos sucesos hay datos del pasado que permiten a los expertos calcular con una precisión actuarial excepcional cuál es la probabilidad que tienes si eres joven, llevas un coche GTI de color rojo y tienes 19 años, las casas de seguros calculan con una precisión asombrosa cuál es la probabilidad que puedas tener un accidente. Y lo que te dicen es, no dejes de conducir, no te dicen eso, sigue conduciendo, pero compra un seguro de riesgo. ¿Y la prima cuál es? La prima es exactamente la probabilidad que cada uno tiene de que ocurra ese riesgo. Y la idea es, tú sigue conduciendo, ves seguro. Lo que has de llevar es un seguro de riesgo, ¿no? Fíjense, el riesgo no frena la vida, en ningún sentido. Y la incertidumbre sí que lo frena. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es la incapacidad radical, decimos incertidumbre radical, es la incapacidad radical para saber qué riesgos tenemos delante. Si no eres capaz de saber qué riesgos hay delante, no habrá ninguna compañía de seguros que te pueda asegurar contra la incertidumbre. Sería una locura, arruinaría la compañía de seguros, ¿no? La incertidumbre es, imagínense, hablando de una persona que va conduciendo por una autopista, se considera un buen conductor, tiene un seguro de accidentes y va a la velocidad que le permite la legislación. Pero, ¿cuál es la conducta de ustedes en esa circunstancia cuando de pronto, de forma casi inesperada, aparece en medio de la autopista un banco de niebla, pero una niebla densa, ¿no? ¿Cuál es la actitud? No siguen conduciendo a esa velocidad, más bien bajan la velocidad y si ven que la niebla persiste, se ponen a un lado y esperan. La incertidumbre frena. La incertidumbre frena la actividad, tanto la actividad económica, la actividad empresarial, como la actividad nuestra individual. Este retorno, si me lo admiten, de la incertidumbre plantea problemas de una naturaleza muy intensa para nuestra actividad económica y para especialmente la política pública. ¿Es posible avanzar en medio de la incertidumbre? ¿Es posible que una economía, una empresa, ¿no? A pesar de esa niebla densa, pueda seguir avanzando, no se pare? Y dice, bueno, esta es una pregunta esencial. ¿Y cómo?
¿Cómo podemos avanzar en medio de la incertidumbre teniendo en cuenta que no sabemos cuáles son los riesgos, ¿no? Es decir, imagínense, no saben, estoy ahora pensando en el ejemplo histórico, si mañana seguirán teniendo el buen empleo que tengan hoy y por lo tanto ingresos. No saben si mañana tendrán salud, una buena salud, y si podrán hacer frente a esa contingencia de salud. No saben si cuando se jubilan tendrán ingresos para poder mantener una vida digna. Es una situación de incertidumbre. Esta era la situación de incertidumbre que tenían las sociedades occidentales, la nuestra, en los años 30 y 40 del siglo pasado. Era esta. ¿Y cómo se afrontó? ¿Cómo es posible explicar que a partir de la Segunda Guerra Mundial todos nuestros países, España incluido con cierto retraso, mejorarán en todos los aspectos? ¿Cómo? Fíjense, nuestras sociedades supieron crear en los años 40 y en los años 50, en nuestro caso con un poco de retraso, toda una serie de seguros contra la incertidumbre. Frente a la incertidumbre de quedarte sin empleo, no porque seas un mal trabajador, sino porque ha venido una crisis que ha cerrado tu empresa. ¿Qué crearon nuestras sociedades? Un seguro público de empleo. ¿Para qué? Para darte ingresos, al menos durante un periodo de tiempo, y que la pérdida del trabajo no originase una pobreza para ti y para tu familia. ¿Y qué más se crearon? Dice, frente a la contingencia de la enfermedad, comenzamos a crear desde el Reino Unido el mítico National Health Service, ¿no? De los años ya 40, creamos los seguros, los sistemas sanitarios públicos. ¿Para qué? Para hacer frente a la incertidumbre que tienes acerca de cómo estarás en términos de salud pasado mañana o dentro de un año, ¿no? Y la jubilación, ¿qué hicimos frente a lo que se llamaba en la época la pobreza de los mayores? Que es que cuando dejaban de trabajar por los motivos que fuese, si tenías fortuna propia, estupendo, pero si no tenías dos caminos, la beneficencia pública o las hijas, especialmente los hijos y especialmente si tenías hijas, ¿no? Frente a ese sistema solución, ¿qué hicimos? Crear sistemas públicos de pensiones para hacer frente. Fíjese, en medio de la niebla de la Segunda Guerra Mundial, la niebla de la Gran Depresión de los años 30, aquellas sociedades de nuestros abuelos fueron capaces de crear mecanismos, no seguros privados, sino mecanismos públicos para hacer frente a la incertidumbre y poder avanzar. Probablemente hoy necesitamos de nuevo necesitamos, no en esos mismos ámbitos, pero especialmente para las personas más jóvenes, necesitamos pensar en mecanismos de seguros públicos privados que puedan un poco hacer pensar a los jóvenes, que puedan un poco llevar a los jóvenes a pensar que tienen futuro, que tienen expectativas de progreso al margen de que la economía funcione mal o bien, ¿no? Yo creo que este elemento, insisto, era mi primera reflexión. La incertidumbre radical que ahora tenemos nos obliga a los economistas y a otros expertos, naturalmente, a proponer diseños de mejora de las instituciones que tenemos. Insisto, seguros de paro, seguros sanitarios, seguro de pensiones, los nuevos la nueva necesidad, los nuevos seguros de cuidados. Pero tenemos también, insisto, que desarrollar una cierta actividad para diseñar nuevos instrumentos de protección, especialmente para la gente más joven, ¿no? Que es uno de los retos, ¿no? Hay un aspecto que lo tenía anotado, pero no me paro. También me preocupa un poco esa incertidumbre en la que hoy viven muchas partes de nuestra sociedad, especialmente los jóvenes. Me preocupa porque tiene también la incertidumbre una consecuencia que no debemos olvidar, aunque no me pararé en ella. La incertidumbre favorece, históricamente así ha sido, y creo que ahora se puede también demostrar, la incertidumbre favorece las opciones totalitarias en nuestras sociedades.
Y especialmente algo que nos está sorprendiendo ahora, porque el segmento de población que muestra una mayor predisposición de voto hacia opciones autoritarias o totalitarias son los jóvenes. Esto puede sorprender, pero si con perspectiva histórica nos sorprendería. La filósofa Hannah Arendt, la gran especialista en el nazismo, dice ella, dice porque vive, no ahora, en el pasado, decía ella que el motivo por el cual ganó el nazismo en Alemania, en las elecciones, en principio ganó democráticamente Hitler, fue en gran parte por el voto de los jóvenes alemanes, ¿no? Y explica ese voto, Hannah Arendt lo explica en razón de la incertidumbre, del miedo al futuro, en algún caso del resentimiento que una parte joven de la sociedad alemana tenía contra el sistema establecido. Yo creo que esa reflexión vale la pena tenerla hoy aquí, tenerla presente, porque esta incertidumbre de ahora creo que está provocando, la cita a Mark Twain, fenómenos que riman con el pasado. El segundo motivo, la segunda reflexión que he escogido para hoy, les decía, era la incorporación de la sostenibilidad como un objetivo prioritario de política económica en igualdad de condiciones, o quizá más que el crecimiento económico. Sostenibilidad versus crecimiento, ¿no? Yo creo que la noción de sostenibilidad cambia radicalmente la naturaleza del problema económico, dicho así, del problema económico al que nos tenemos que enfrentar los economistas como expertos o al que se tienen que enfrentar diariamente los responsables públicos. ¿En qué sentido cambia la naturaleza del problema económico? Dice, miren, hasta hace muy poco el principal problema de nuestras sociedades era la escasez, pero ¿la escasez de qué? ¿La escasez de qué? La escasez un poco de prosperidad, si quieren, la escasez, por decirlo así, de recursos a disposición del conjunto de la sociedad, en particular la escasez de dos de los grandes recursos de la economía, de capital y de trabajo. La idea era esta, ¿no? Y la recomendación que hacíamos para que los países, las sociedades pudiesen crecer era invertir en capital en sentido amplio de la palabra, y en trabajo, en capital humano. Esto era la idea. Dado que eran los recursos escasos para el crecimiento, nuestro objetivo era intentar ver cómo podíamos aumentar esos recursos para maximizar el crecimiento. Y no nos preocupábamos maximizar el crecimiento. Y no nos preocupábamos de mucho más. ¿Por qué motivo? Porque dábamos por hecho que el crecimiento traería a continuación todas las demás cosas buenas. Y esto fue verdad, de hecho, durante una etapa, en la etapa que llamamos de los 30 gloriosos años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, finales de los 50, 60 y parcialmente los 70, el crecimiento trajo consigo prácticamente todo lo que se podía desear en la sociedad. Las clases medias, entre ellas la española, pienso en mis padres, ¿no? Las clases medias surgieron en esos años. Un trabajo estable, pienso en mis padres, un trabajo estable, con un salario que no daba para hacerse rico, pero sí para construir lo que podríamos llamar una vida de clase media. Y la aparición de las clases medias trajo a continuación detrás de sí bienes extraordinarios, uno de ellos la democracia. Es imposible explicar, y España es un ejemplo, la aparición de la democracia sin antes tomar en consideración esta transformación que tuvo la clase media como consecuencia del crecimiento económico.
Pero miren, hoy, y las memorias del Consejo Económico y Social, que tengo el honor de España, que tengo el honor de presidir en los últimos años, están mostrando una cosa que no es tampoco un descubrimiento, que es que el crecimiento, una economía puede crecer y, sin embargo, una parte de su sociedad no beneficiarse de esa prosperidad que trae el crecimiento. Es decir, se ha roto el puente que durante los años 60-70 se ha roto el puente que existía entre crecimiento y prosperidad compartida. Algo ha pasado, ese puente se ha roto y hoy una economía puede crecer y, sin embargo, una parte importante de la sociedad puede quedar al margen de esa prosperidad. Pero lo que les quería hasta ahora decir es que eso era el problema económico tal como lo entendíamos. Cómo maximizar el crecimiento económico a partir de los recursos de capital y de trabajo, porque a partir de ahí considerábamos que todo lo demás se nos sería dado, por decirlo así. Eso ha cambiado. ¿En qué sentido? En que hoy el objetivo único, el problema económico, si quieren decirlo de esta manera, no se puede definir únicamente en términos de crecimiento o de bienestar. Hoy hay que meter la idea de sostenibilidad. ¿Por qué motivo? Porque la sostenibilidad es un reto existencial. Es decir, existencial ¿en qué sentido? En que si continúa el deterioro del capital natural, de la biodiversidad, del medio ambiente, del clima, si continúa esa tendencia, lo que son las bases físicas de nuestro crecimiento se alteran de una manera radical. Esta es indudable. Por lo tanto, hoy tenemos que a la vez en nuestras sociedades perseguir por un lado el crecimiento, más sano, pero el crecimiento, y por otro la sostenibilidad. Este es un problema nuevo. Para un experto, para un economista, para un experto en general, este es un problema nuevo, que es muy importante, porque ya no lo podemos resolver con las técnicas normales, tradicionales del análisis neoclásico. ¿Por qué motivo? Porque si el objetivo de un país, de nuestro país, es el crecimiento, y esto lo compartimos entre todos, nosotros los economistas tenemos técnicas para poder maximizar ese objetivo y decirle a la sociedad qué tipo de políticas fiscales, sociales, de competencia hay que llevar a cabo para maximizar. Es decir, como expertos somos tecnócratas siempre cuando el objetivo esté definido, nos dé definido la sociedad o sus responsables políticos. Pero cuando meto la sostenibilidad como un objetivo también prioritario, la cosa me cambia. El economista ya no puede técnicamente, científicamente, ofrecer políticas óptimas. ¿Por qué motivo? Porque ahora el problema es cómo vamos a combinar, por un lado, perseguir crecimiento y, por otro, lograr la sostenibilidad. Es un equilibrio, pero un equilibrio entre objetivos que son deseables ambos. Dice, ¿usted es partidario del crecimiento? A veces me dicen no, pero voy a suponer que es partidario del crecimiento. ¿Y es partidario de la sostenibilidad? Sí, también. Pero, ¿qué combinación quiere entre crecer y mantener la sostenibilidad? ¿Qué equilibrio? Aquí hay un trade-off, decimos en economía. Aquí hay un conflicto, hay un trade-off. Hemos de buscar un equilibrio. ¿Y quién ha de buscar, quién ha de definir ese equilibrio? Ya no lo puede hacer un experto. No lo puede hacer. ¿Por qué motivo? Porque él no puede identificar cuál es el equilibrio socialmente deseable entre dos objetivos que, insisto, son objetivos deseables, pero están en conflicto. No puede. Es que no puedes hacerlo. Y en segundo lugar, esto, si ha quedado claro, ya lo dejo aquí, pero no lo puedes. No puedes ya definir políticas óptimas, insisto, ni maximizar un objetivo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de ofrecer lo que llamamos en economía o en la vida el second best. Segundas opciones que no son óptimas, pero que van buscando los deseos, las preferencias de la sociedad
en este caso tal como estoy hablando, entre crecer y mantener y lograr un poco la sostenibilidad. Hay que ofrecer segundos óptimos, segundas opciones, pero digo segundas opciones. Es como si entra en un restaurante a comer, se sienta y viene el maître, ¿no? Y le da la carta, ¿no? Y usted le dice, ¿qué me recomienda? Dice, yo no le recomiendo nada, diría el maître. Dice, todo lo que hay en la carta, que son las opciones que nos ofrece el restaurante, me dirá el maître, todas las opciones que hay en la carta pueden responder a sus preferencias, pero el que tiene que elegir el menú es usted. Ya no soy, ya no es el maître. Este es nuestro problema hoy en términos de esta tensión entre crecimiento y sostenibilidad. Fíjense, por un lado, ya no podemos hablar de políticas óptimas, no podemos dedicarnos a eso los economistas, tenemos que hablar de second best y qué más, y de qué más, y de compensaciones. Fíjense, ya no vale el argumento que es un principio de conducta, aunque muchas veces no lo sepamos, de los economistas. Proponemos una reforma de las pensiones, pongo por caso, ¿no? Proponemos una reforma. ¿Y por qué la proponemos? En nuestro análisis acabaremos diciendo que esta reforma de las pensiones, a la larga, beneficia a todo el mundo. Dice, sí, a la larga sí, pero ¿y a la corta? Dice, a la corta hay algunos segmentos de población que van a ser dañados, castigados, pero como el análisis coste-beneficio que hacemos nos lleva a decir que los beneficios a largo son mayores que los costes a corto, nuestra conducta es proponer las reformas. Dice, porque el excedente neto permitirá que al final todos se beneficien. Esto no lo podemos hacer. Esto es un problema moral tremendo para un reformista, para un economista. ¿Por qué? Dice, porque tú lo que estás es provocando un daño cierto, a corto plazo, para unas personas, en razón de un beneficio hipotético en el futuro, que será para todos. Tú eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Vuelvo a la idea de incertidumbre. Presidente, me tiene que recordar el presidente en qué tiempo estoy. Unos 10 minutos. Muy bien. 10 minutos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Miren, volviendo a John Maynard Keynes, años 20, frente a la incertidumbre de aquellos años. Keynes, hay una frase famosa de él que dice algo así, la tengo anotada pero para no buscarla, pero dice algo así como: dice, una guerra en Europa es incierta. Dice, el precio del cobre o los tipos de interés a 10 años son inciertos. Una invención, lo que hoy llamaríamos una tecnología, la inteligencia artificial, pero él dice, una invención nueva es incierta. Sobre estos hechos no hay capacidad científica para elaborar ningún tipo de probabilidad. Es decir, es imposible predecir, entiéndame. Y él acaba la frase diciendo, simplemente, no sabemos. Este simplemente, no sabemos, es una frase que citamos en Keynes. Es que no sabemos. Esa incertidumbre no nos permite hacer predicciones y apoyar en esas predicciones propuestas de reforma que den lugar a lo que acabo de decir, que provocan daño cierto a corto plazo para colectivos, para grupos sociales, en función de un beneficio futuro que no podremos demostrar en nuestros estudios porque no hay esa capacidad. No entro en esto, pero en los últimos meses se han publicado 2 libros fantásticos de 2 expertos británicos sobre si la inteligencia artificial puede acabar resolviendo el simplemente no sabemos de Keynes, ¿no? Y es curioso porque uno de los autores comienza diciendo que sí, pero cuando llegas al final del libro vuelve de nuevo a Keynes. Simplemente no sabemos, ¿no? Y es muy importante, insisto, si no les he perdido. Es decir, tenemos que ser capaces de ofrecer a la sociedad
segundos óptimos, es decir, equilibrios variables entre un objetivo y otro, y que la sociedad elija, dejar que la sociedad elija. Y en segundo lugar, tenemos que ser capaces de diseñar compensaciones para los perdedores. No vale decir que a largo plazo todo el mundo se beneficiará, no vale decir eso. Esto lo aprendí no hace mucho, lo aprendí, más bien utilizo una anécdota que me dijo Miquel Roca. Miquel Roca es uno de los padres de la Constitución española, viven dos, Miquel es uno de ellos y el otro Miguel Herrero de Miñón. Y hace ya unos 3 años, Miguel Roca, estando en el Consejo Económico y Social, una conversación más larga, pero de pronto me dice: Antón, mi experiencia como jurista, como abogado, y mi experiencia como político, me permiten decir que lo importante de las leyes no es su articulado, no son sus artículos. Claro, que yo no soy jurista, me sorprendió. Dice Miguel, pero si lo importante de una ley no son los artículos, ¿qué es? Me dijo, las disposiciones transitorias. ¿Cómo pasas de un modelo de actuación al nuevo? Dice, las disposiciones transitorias. Esto los economistas lo tenemos que recordar. No podemos, cuando hacemos propuestas de políticas o de reformas, no podemos pasar por alto la idea de transición, que ahí es donde están los daños, y decir, a largo plazo, dice, a largo plazo todos muertos, ¿no? No me vale. Tenemos que ser capaces de diseñar mecanismos de compensación cuando proponemos reformas que están ante esta circunstancia. Acabo. ¿Y esto qué significa para la segunda parte del título de mi discurso de ingreso? ¿Qué significa? Cuando decía, ¿a quién deben hablar los economistas, los expertos en general? Deben hablar al poder, que es lo que hace un reformista tecnócrata, si quieren oportunista, aquello decir, ahora que conozco al ministro o a la ministra, voy a ver si meto mi propuesta y la llevo al boletín oficial del Estado. Fracasarás. Y si alguno tiene duda, que piense en el presidente de Francia con la reforma de las pensiones. Voy a colocar la reforma de las pensiones, lo hizo hace años, ahora ha tenido que volver atrás. Las reformas de tipo tecnocrático, las reformas que no cuentan con un apoyo suficiente en el seno de la sociedad, son reformas que están sometidas al boomerang. En algún momento, cuando los opositores a esa reforma estén en condiciones de echarla abajo, te la echarán abajo. Por lo tanto, ¿a quién debemos hablar? Al poder, intentando colocar de forma oportunista nuestras propuestas, o debemos hablar a la sociedad. Mi recomendación es que tenemos que hablar a la sociedad. ¿Por qué? Porque si la sociedad tiene que estar eligiendo continuamente si quiere ir a toda pastilla, en caso de Europa, hacia la eliminación de las nucleares, hacia las emisiones netas cero, si quiere ir a toda pastilla, el problema que se va a encontrar es con una resistencia social muy importante, porque hay que elegir entre dos objetivos. A la vez, no puedes coger uno solo y largarte a toda velocidad en él. De ahí, a veces, digo que esto me lleva a decir, hemos de tener algún método para escoger. Dice, yo mis libros no le dan esa respuesta, no se los puedo ofrecer. Y digo, acostumbro a decir, dice, mire, les recomiendo leer a San Agustín. A San Agustín, he dicho bien, es un personaje que me gusta, al cual voy con frecuencia a leerle cuando tengo tiempo. Y San Agustín, en un libro precioso, es una autobiografía de San Agustín, se llama Confesiones. Y en esas confesiones hay un momento en que San Agustín dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Esto es muy importante, pues, Señor, Señor, concédeme la sostenibilidad, la emisión neta cero, pero no ahora mismo, porque ahora mismo tengo que hacer compatible ese viaje, ese objetivo, con este otro de mantener los medios de producción y vida que hoy por hoy tienen nuestras sociedades. ¿Me ven? Por lo tanto, si es la sociedad
la que tiene en cada circunstancia que elegir qué combinación de objetivos quiere crecimiento versus sostenibilidad, lo que necesitamos es tener sociedades informadas. Sociedades que sepan distinguir lo que es una política populista o ideológica que te ofrece soluciones rápidas y fáciles para problemas complejos, pero siempre soluciones equivocadas, de lo que es una política pragmática que tiene costes y beneficios que tú has de conocer, has de valorar y has de decidir. Pero es una sociedad informada. Y este, estimado presidente, es el único bien público que hay en una economía que no puede suministrar el Estado. Una sociedad informada no es el resultado del Estado, es el resultado del juego, del diálogo social, de la negociación en el seno, de la información, del diálogo social y de la negociación en el seno de una sociedad. De ahí que acabo, mi recomendación, insisto, es que tenemos que orientar nuestro análisis hacia la gestión de economías de trade-off, de conflicto, es decir, diseños de segundos óptimos, diseños de mecanismos de compensación, y que las decisiones tienen que ser decisiones que vengan de abajo arriba, down-top, no de top-down como son las soluciones tecnocráticas o las decisiones dictatoriales, tipo Donald Trump en este momento. Ese tipo de soluciones no son válidas porque los problemas que tenemos delante ya son otros. Y necesitamos políticas que vengan legitimadas desde abajo, down top, y las decisiones se tomarán donde cada sistema político haya decidido que haya que tomar decisiones. Pero han de venir desde abajo, y para eso los economistas y otros expertos debemos, con el conocimiento experto que tengamos y en competencia con otros economistas expertos, debemos dedicarnos fundamentalmente a hablarle a la sociedad para que las decisiones que se tomen sean decisiones, insisto, de tipo pragmático, valorando costes y beneficios y no soluciones de tipo populista o de tipo ideológico. Esto era, llegando al tiempo que el presidente ya me ha dado, exactamente los 10 minutos ahora, esto era lo que quería hoy transmitir a los miembros de esta academia y en particular en esta ocasión a todo el público presente. Muchas gracias, presidente. Nos ponemos de pie y vamos a proceder al juramento o promesa del nuevo académico siguiendo la fórmula que marcan los estatutos sobre la Constitución española y el Estatuto andaluz. Juro cumplir mis deberes como académico correspondiente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, con estricto respeto a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y a las normas de la Academia. Le voy a hacer entrega de la medalla actual de la Academia, donde en el anverso, bueno, pues también recuerda los tiempos donde esta tierra daba grandes economistas. En este caso, Flores de Lemus, pero bueno, podríamos hablar de Tomás de Mercado o de Iyaldun, ¿no? Pues felicidades por su llegada a la Academia. Nos sentamos. Y le cedo la palabra a nuestro vicepresidente primero y en este caso leerá el discurso de contestación al nuevo académico de número, pues el ilustrísimo señor Felipe Romera. Bueno, buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Regional, querido profesor Costas,
señoras y señores académicos, autoridades, amigas y amigos. Es un honor tomar la palabra en este acto de ingreso del profesor Antón Costas Comesaña como académico correspondiente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional. Su incorporación enriquece nuestra institución con una voz de prestigio intelectual, de rigor analítico y de profunda sensibilidad social. Su presencia, además, refuerza la vocación de esta academia por integrar el conocimiento económico con la realidad territorial y el desarrollo equilibrado de nuestras regiones. La semana pasada tuve la oportunidad de compartir con Antón 3 días muy intensos, que me permitieron conocer, además del economista y del pensador, al ser humano cercano, reflexivo y generoso. El primer día nos reunió en Málaga, donde quiso conocer de primera mano el ecosistema de Málaga TEDpad y dialogar con su comunidad de empresas e investigadores. Ese mismo día pronunció una conferencia en el Foro del Mediterráneo del siglo XXI, en la que ofreció una visión esperanzadora del futuro, defendiendo que la tecnología y la economía solo adquieren sentido cuando se orientan al bienestar colectivo. Los 2 días siguientes estuvimos en Madrid, preparando y participando juntos en la presentación de Nausicaa, una iniciativa de la que ambos somos miembros y que resume de manera ejemplar el ideal que compartimos, la tecnología puesta al servicio del bien común. Durante estas jornadas, más allá de los debates y de los actos públicos, tuve ocasión de descubrir su profunda humanidad, su capacidad de escuchar con atención, de preguntar con curiosidad y de responder con serenidad. Antón Costas es un hombre que piensa con rigor, habla con convicción y actúa con coherencia. Alguien que une reflexión y compromiso y que como pocos logra que la economía vuelva a tener rostro humano. Antón Costas nació en Vigo, donde inició sus estudios como ingeniero técnico industrial antes de orientarse hacia la economía, disciplina en la que alcanzó el doctorado por la Universidad de Barcelona. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha sabido unir la solidez del análisis económico con una visión ética y humanista de la sociedad. Discípulo de Ernest Lluch, del quien fue alumno y colaborador, también en su tesis doctoral, aprendió que no hay economía sin ética ni progreso sin justicia. De su maestro heredó no solo el rigor intelectual, sino también el compromiso cívico y el espíritu de diálogo. Como patrono de la Fundación Ernest Lluch, ha mantenido viva esa herencia, impulsando debates sobre economía, política y convivencia democrática. Entre 2013 y 2016 presidió el Círculo de Economía de Barcelona, uno de los foros más influyentes de pensamiento económico y político del país. En un momento de especial tensión territorial, devolvió al Círculo su papel como espacio de reflexión sereno y europeísta, reivindicando el diálogo frente a la fractura. Su liderazgo contribuyó a revalorizar la función social del pensamiento económico, analizar con independencia, proponer con prudencia y servir al bien común. Actualmente, el profesor Costas preside el Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo del Gobierno en materia económica, social y laboral. Desde esta institución ha continuado su defensa del diálogo entre empresarios, sindicatos e instituciones, convencido de que el consenso informado es el mejor camino hacia el progreso duradero. Como autor ha publicado bastantes obras de referencia como La Torre de la Arrogancia, El final del desconcierto o Laberintos de la prosperidad, que constituyen una reflexión crítica sobre el capitalismo contemporáneo y la necesidad de un nuevo contrato social. Su pensamiento se distingue por algo poco frecuente en la economía académica, una mirada moral sobre los hechos económicos,
una conciencia social que no renuncie al rigor técnico y una voluntad constante de tender puentes entre la universidad, la empresa y las instituciones públicas. El discurso de ingreso del profesor Costas, titulado El papel de los economistas como asesores de políticas en una economía con incertidumbre y trade-off, ¿a quién deben hablar? ¿Al poder o a la sociedad? Es una reflexión tan brillante como necesaria sobre el papel del conocimiento en tiempos de incertidumbre. Parte de un diagnóstico lúcido. Hemos entrado en una nueva era de incertidumbre radical, marcada por el cambio climático, la revolución tecnológica, las tensiones geopolíticas y la pérdida de confianza social en las instituciones. Ante este escenario, la economía debe recuperar su función original, ayudar a las sociedades a protegerse del miedo y del desamparo, igual que lo hicieron las políticas del New Deal o el estado del bienestar del siglo XX. El profesor Costas advierte de la crisis de legitimidad de los economistas, percibidos por la ciudadanía como herméticos y alejados de los problemas reales. A su juicio, esa distancia se debe a una excesiva dependencia del poder y a un lenguaje tecnocrático que ha roto la conexión entre economía y democracia. Frente a ello, propone una economía del diálogo, donde los economistas y expertos asuman un nuevo papel: hablar a la sociedad, no al poder. Su tarea no es dictar soluciones desde la torre del saber, sino iluminar las opciones posibles, ayudando a los ciudadanos a comprender los dilemas y las consecuencias de cada decisión. En el corazón de su discurso está la noción del trade-off, el equilibrio entre objetivos igualmente deseables, pero en conflicto: crecimiento y sostenibilidad, eficiencia y equidad, libertad y seguridad. Costas nos recuerdan que ya no existen políticas óptimas en sentido técnico, sino acuerdos sociales informados, fruto de la deliberación democrática. Por eso reclama renovar la economía del bienestar, incorporando el valor del capital natural, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial. Solo así podrá la economía del siglo XXI conciliar progreso y justicia. Su conclusión es clara y rotunda. Los economistas deben hablar a la sociedad, no al poder. Con esta frase, Antón Costas devuelve a la economía su dimensión moral y su vocación pública. Nos invita a recuperar la confianza en el conocimiento, pero un conocimiento dialogante, humilde y comprometido con las personas. Querido Antón, tu discurso es, además de una lección magistral, una declaración de principios. Nos recuerda que la economía, cuando se pone al servicio del bien común, puede ser una fuerza de cohesión y esperanza. Tu incorporación a la Academia Andaluza de Ciencia Regional aporta pensamiento crítico, sensibilidad ética y visión estratégica. Nos enorgullece contar contigo y aprender de tu ejemplo. Repito, en nombre de la Academia, te damos la bienvenida con respeto, admiración y afecto. Que tus palabras sigan inspirándonos en la tarea compartida de compartir una ciencia regional más justa, más abierta y más útil a la sociedad. Muchas gracias. Pues me van a permitir unas palabras finales de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a todos los que hoy nos acompañáis, pero agradecimiento en primer lugar también al profesor Antón Costas, ¿no? Que ha creído en esta nueva etapa de la Academia. El año pasado inauguró el curso académico y, bueno, desde entonces hemos tenido, creo que avances sustanciales, ¿no? Y tenerlo ya aquí, como podríamos decir que hoy incorporamos al director de la Escuela Agustina de Economía, ¿no? Y la verdad es que estamos muy a gusto de tenernos. Hoy él nos ha propuesto una pregunta, ¿no? A los economistas, ¿a quién tienen que hablarle? Pero ¿y si oyéramos a la sociedad? ¿Y si oyéramos al poder? Y respondieran con otra pregunta. Y dijeran, bueno, esto fuera ya un diálogo. Bueno, y profesor Costas, ¿y a qué economistas tenemos que escuchar, no?
Y esto me recuerda un tratado. John Maynard Keynes no era precisamente Shakespeare escribiendo, no tenía una forma muy pedagógica, pero hay uno especialmente interesante, lo acabo de buscar, no me acordaba el nombre, que era las posibilidades económicas de nuestros nietos. Él hablaba a esos nietos que obviamente no iba a tener nunca porque él no tuvo hijos, pero con eso decía cómo sería el futuro al que se enfrentarían las próximas generaciones. Y él especulaba con que los economistas nos convertiríamos, o que ya nos habríamos convertido, porque sus nietos ya casi tendrían hijos u otros nietos, ¿no? Que nos convertiríamos en una profesión fiable, aburrida, estandarizada. Decía que íbamos a ser los nuevos dentistas. Pero desgraciadamente no nos hemos convertido en dentistas, donde todos los procedimientos están más que estandarizados. Vaya al dentista que vaya, si te tiene que empastar va a cambiar poco el empaste. Seguimos con muchos debates abiertos, ¿no? En nuestra época vemos y discutimos sobre comercio internacional, cosa que creíamos que, bueno, pues ya teníamos los principios claros. O discutimos sobre la independencia de los bancos centrales, ¿no? Ahí está el señor Donald Trump intentando quebrarla en el caso de la Reserva Federal. Entonces la sociedad nos responde, o el poder nos responde, bueno, ¿a qué economistas debo de escuchar? Pues yo no lo sé en general, pero en particular sí lo tengo claro. Hay que escuchar a economistas como el profesor Antón Costas, y creo que hoy salimos todos convencidos por el discurso de entrada en la academia que nos ha dado. Y sin más diatribas, pues levantaría la sesión, pero no sin antes invitarles a tomar ahora ahí fuera y brindar por el nuevo académico. Lo haremos con vinos galegos de su tierra, con una de las mejores bodegas que hay, y pues se levanta la sesión y muchas gracias a todos por asistir.